Vamos a saludar a esta hora a Guillermo Mejía. Él es analista, pero especialmente es un conocedor de cómo funciona el sistema electoral en Colombia, puesto que además fue el presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Guillermo Mejía, qué bueno que esté con nosotros hoy en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia de la información. Bienvenido. Buenos días, Roger. Un saludo muy cordial para ti, para Oscar y para Iván y para Javier, toda la amable audiencia, desde luego. Muchas gracias. Bueno, doctor Guillermo, ya el Consejo Nacional Electoral ha dado una fecha, que es la del 26 de octubre de este año. Esta fecha es la que deben tener en cuenta los partidos políticos en Colombia para que adelanten consultas populares, consultas internas o consultas interpartidistas. Recordemos que el año entrante, en el mes de marzo, se van a llevar a cabo las elecciones legislativas y en el mes de mayo, primera vuelta, sí, es necesaria una segunda vuelta en el mes de junio, serán las elecciones presidenciales. Entonces, usted está aquí con nosotros para que nos ayude a que ampliemos la información. ¿Para qué consultas populares, internas o interpartidistas y diferencias, doctor Guillermo? Bueno, estamos en un año electoral. Este 2025 es un año electoral pues, porque las elecciones son casi que al comienzo del año. Las de presidente de las primeras son las del Congreso, que son el segundo domingo de marzo, o sea, estamos ya a casi un año, son el 8 de marzo del año entrante, y las de presidente de la República son el 31 de mayo, la primera vuelta. Y si hay segunda vuelta, que es lo más posible, 3 semanas después, o sea, el 21 de junio. Por eso se están generando retiros ya de cargos públicos de algunos aspirantes, pues porque se está acercando ya el año que falta para no caer en inhabilidades cuando se tienen contratos o se ejerce autoridad o cualquier otra de estas inhabilidades que consagra la ley. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral? Ya, pues de acuerdo con la ley 1475, pues que es lo que se conoce como ley de los partidos, el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia para fijar las fechas de las consultas. Las consultas pueden ser que coincidan con las elecciones de Congreso, si es, por ejemplo, para escoger un candidato a la presidencia de la República, que es lo más normal. O pueden ser no coincidentes con en las elecciones de Congreso. En este caso, tendría el Consejo Nacional Electoral que fijar unas fechas, que es lo que efectivamente hizo en esta semana pasada. Y expidió esa resolución, que es la 00701 del 2025, donde se fijan las fechas de las elecciones. Ahora, ¿cómo pueden ser esas consultas? Hablo de elecciones porque es que cuando se hace una consulta es exactamente igual a una elección común y corriente, expresamente lo dice la ley. Entonces, pues tiene que la registraduría poner las mesas, nombrar jurados, todo, igualito todo. Y tener a la mano pues los famosos formularios que conocemos todos. Entonces, esas consultas pueden ser internas, si es en el mismo partido y a través de gente carnetizada. Los partidos aquí en Colombia, Roger, generalmente no le paran bola a la carnetización, pero después cuando sale una resolución de estas y llaman a la gente a votar, el Consejo Nacional Electoral le va a decir, oiga, eso tiene que ser con gente carnetizada y los que están carnetizados deben figurar en una base de datos en el Consejo Nacional Electoral.
Bueno, o pueden ser, estas son internas, pero también pueden ser populares, es decir, que el partido, el partido azul o el partido colorado saca una resolución interna citando a elecciones a sus adherentes. Entonces, solamente pueden votar los que están afiliados a ese partido a través de con el mecanismo del carnet institucional de dicho partido. O pueden ser populares. Yo, bueno, aquí vamos a abrir esto. Así sea el Partido Colorado, pues cualquier persona pertenezca al Partido Azul, al Rojo, al Verde, todos esos partidos pueden participar en la consulta interna de otro. Eso ya se ha dado aquí en Colombia, en el caso, por ejemplo, de Marta Lucía Ramírez y de otros candidatos que se han sometido a esa, dijéramos, examen popular. Pero personalmente yo creo que la gente no debiera hacer eso, porque eso es muy del fuero interno de los partidos y dejar que decidan personas que no pertenecen a estos partidos, pues por generosidad o por cualquier otro título. A mí me parece que eso no es conveniente, pues, pero existe. Y hay también, oye, las interpartidistas, es decir, cuando se va a armar una coalición, y sobre todo pues en una coalición presidencial, pues van a acudir varios partidos, pues entonces llaman a la gente de esos partidos y venga, voten por estos candidatos que se inscribieron. Entonces esas también pueden ser internas, que solamente vote la gente que está afiliada a esos partidos, o populares, es decir, cualquier ciudadano que esté inscrito en el censo, venga, vote. Esa es pues más o menos lo que tenemos en Colombia frente a estas consultas que obedecen a algo que es pues teóricamente muy bueno, que es la democratización interna de los partidos, que en la práctica muy poco se da eso. El bolígrafo no ha dejado de existir y nadie puede creer que el doctor Gaviria no tenga bolígrafo, ni que el doctor Cepeda tenga bolígrafo, y mucho menos el doctor Uribe. De manera que en estas cosas, pues teóricamente está la norma, pero en la práctica de lleven a cabo muy difícil. Doctor Guillermo Mejía, me place saludarlo y tenerlo de nuevo aquí en Clic gracias al poder de la información a un clic. Doctor, para claridad mía y de muchos de nuestros internautas, háblenos un poco de los tiempos. ¿Quiénes están obligados a renunciar, con qué tiempo y ejerciendo qué cargos? Porque hay muchas, digamos, versiones sobre ese tema, que los funcionarios públicos tienen que renunciar un año antes o 6 meses antes, que los senadores no, que los representantes no. En fin, háblanos un poco de la norma específicamente que habla de los tiempos y para qué cargos específicamente. Bueno, los cargos uninominales que estén, dijéramos, uninominales, pues son presidencia, gobernaciones y alcaldías, que es de uno. Entonces, esas inhabilidades, sobre todo las de gobernadores y alcaldes, están en la ley 617 y exigen esa norma, concretamente, que se retiren un año antes de las elecciones, que se retiren de esos cargos o de los contratos que tengan, porque es que hay muchas causales por ejercicio de la autoridad, por tener parientes en la administración pública, en el caso de tienen que retirar los parientes, por ejercer autoridad cualquiera que sea, militar, policial, disciplinaria, cualquier tipo de autoridad. Esos tienen un año antes para retirarse cuando son elecciones, ya fijadas, el código electoral actual, que es un código viejo del 86, fija las fechas, que son estas que acabo de decir.
Entonces, ese es un año. Ojo, si es que esa persona que va a aspirar ejerció, dijéramos, autoridad en un partido y se va a presentar a unas elecciones por otro, es decir, el presidente de un partido, el secretario general, estaba en el partido Colorado y se quiere presentar por el partido Azul, pues tiene que renunciar un año antes de las inscripciones. Ojo, entonces ya no son 12 meses y no 16, porque las inscripciones son 4 meses antes de las elecciones. Eso es para personas que sean directivos de los partidos o para personas que estén desempeñando cargos de elección popular y que se quieran en las siguientes elecciones presentarse por otro partido. Eso lo vimos, lo acabamos de ver en el doctor David Luna y en el doctor Humberto de la Calle, que renunciaron exactamente 1 o 2 días antes de que empezaran a transcurrir esos 16 meses antes de las elecciones. Sí, señor. Voy a volver al caso, mejor al tema de las consultas. Hemos visto aquí experiencias, usted más o menos la sugiere, doctor Guillermo Mejía, en la que unos militantes, digámoslo así, de un partido interfiere en las decisiones internas electorales de otro partido. Digo internas, pues porque supuestamente deberían ser, como usted lo mencionó al principio, de los que hacen parte de ese partido, los que estén carnetizados, los que se demuestre que son, con una intención, doctor Guillermo, y es de fortalecer al más débil en una consulta, vuelvo y digo, para escoger a un candidato único, en el caso de las uninominales. Ha ocurrido mucho para elegir o escoger al interior de un partido al candidato único a alcaldía de Medellín, a gobernación de Antioquia y a presidencia de la República. ¿Cómo evitar eso? O eso es imposible, tal cual lo digo, porque eso es una estrategia del otro partido, es que gane el más flojo para que lo podamos enfrentar con más facilidad. Pues es que el problema, Roger, es que habría que modificar la ley 1475, que es la que permite esto de las consultas populares. Yo personalmente, como lo acabo de decir, pues soy contradictor de esa norma porque me parece que no es lógica. Es decir, los del Partido Colorado no tienen por qué ir a votar al Partido Azul o al Partido Rojo, por una razón, pues porque eso es del fuero interno de los partidos, de un lado y del otro, hay de por medio una ideología. Es decir, si hay un partido de derecha o de izquierda, pongámoslo de cualquiera de los dos, pongámoslo de izquierda, que saca una consulta popular, pues seguramente los de derecha van a ir a votar por el candidato menos peligroso desde el punto de vista electoral, pues decir que tenga menos probabilidades de ganar. Entonces, eso no sé por qué. Hay un exministro de Napoleón que llamaba Talleyrand, que decía que no se puede ser tan demócrata a veces. O sea, que la democracia tiene como ciertos límites. Este sería uno. Déjenos que nosotros resolvamos quién es nuestro candidato. No se metan ustedes. De manera que esa es la consulta popular, la abierta. Puede votar cualquiera que esté en el censo electoral. La interna es la que solamente pueden ser entre ellos. Doctor Guillermo Mejía, sobre ese tema quiero que me hable específicamente de un asunto que a mí me parece que no sé si no se ha dado la discusión o si se dio porque no se estipuló como regla, y es el famoso empadronamiento. ¿Usted cree que eso serviría para evitar, por ejemplo, eso que usted está hablando? Pues eso sería lo ideal, pero te voy a decir una cosa, Javier. El empadronamiento, que entre otras cosas
es a la vez carnetización. Ni en España, que tiene países organizados, ni en Estados Unidos, que tiene países organizados, que son casi bipartidistas, pues el demócrata y el republicano, el PSOE y el Partido Popular en España. La carnetización es lo más difícil que hay. Partidos que pueden sacar en las elecciones 8 o 10 millones de votos tienen 500.000 carnetizados. Y así, aquí, dígame, pregúntele a cualquiera, yo soy conservador y muéstrame su carnet. Nadie lo tiene. O sea, son desideratos y ahí están en la ley, ¿no? Es que los partidos tienen que tener una base de datos de afiliados inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Y después, y carnetizados, porque después al votar, ¿cómo se identifican? De manera que no es tan fácil, Javier, esto de hacer, digamos, empadronamientos, a ver cuántos afiliados tenemos. Dijéramos que la cifra más certera que uno puede tener como de afiliados de un partido es la votación al Congreso. Porque ahí sí, eso sí demuestra cuántos votos, cuántas personas votaron por determinado candidato y se suman y ahí está. En este momento, pues el Partido Liberal tiene mayoría en la Cámara, otro lo tiene en el Senado y así. De manera que esa es como la única y la más certera para uno conocer cuánta gente vota por ese partido, el Congreso. Doctor Guillermo, pero ¿qué impacto real pueden tener estas consultas en esa configuración de esas campañas y candidaturas para las próximas elecciones, doctor Guillermo? Porque es importante la configuración y en especial quiénes en realidad van a salir o no al ruedo. Bueno, yo lo que conozco es que, digamos, el pacto histórico, si logra que le den la personalidad jurídica, porque entiendo que eso todavía está en un trámite ahí en el Consejo Nacional Electoral, si ese pacto histórico, que no es un partido ni un grupo significativo de ciudadanos, sino una coalición de partidos que eligieron a Petro, ellos van a insistir, ¿sí?, de muchos sectores, porque hay muchos sectores dentro de ese pacto histórico, van a insistir en que se haga por consulta interna y que sea el candidato que más votos sacó el que encabece la lista. El segundo en votos, el segundo en la lista y así. Ellos no quieren, hasta donde yo sepa, listas con voto preferente, porque eso, el voto preferente desarticula los partidos. Eso los acaba, porque empiezan a competir entre los mismos del partido. Y me demanda el que no salió, que le faltaron 500 votos, demanda el del mismo partido porque tenía una presunta inhabilidad. O sea, terminan peleando los del mismo partido. Entonces, yo creo que, no sé, dudo mucho que el Partido Liberal con el doctor Gaviria a la cabeza permita consultas internas. Eso va a ser el bolígrafo del y punto. Y el Centro Democrático generalmente hace consultas internas de convenciones y votaciones y buscan, pues, por algún mecanismo, ya sea una consulta interna, una convención, una encuesta, pero finalmente es la voluntad del doctor Uribe el que escoge los candidatos. Pero pues, así es. Tapar el sol con las manos. Tal cual, eso no tiene vuelta de hoja. Y no es que usted lo esté inventando, así es. La pluma del cacique. Oiga, y la norma no prohíbe eso, doctor Guillermo. ¿Para qué existe la norma entonces? ¿Y para qué existen las consultas si definitivamente no son vinculantes? No, ojo que sí son vinculantes. Entonces, no, claro, el que ganó, ganó. Y si, digamos, haya un bolígrafo que diga, no acepto esa, no, es demandable ya eso ante... ¿así? El primero ante el Consejo Nacional Electoral, pues que el Consejo Nacional Electoral les pida la credencial.
y si la expide violando la consulta es demandable ante el Consejo de Estado, claro, no es vinculante totalmente. Pero nosotros hemos visto casos aquí en Antioquia con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pues, desestima finalmente la decisión en torno a Liliana Rendón. Recuerde usted, por ejemplo, se toma una decisión después de que la encuesta la gana como candidata a la gobernación de Antioquia Liliana Rendón. El jefe toma la decisión de que no es ella sino el otro, Andrés Guerra Hoyos. ¿Qué pasó? En ese caso que es muy puntual, Roger. Sí. A mí me llamaron para que pues yo hiciera la demanda, pero fue Liliana la que no quiso hacer la demanda. Ah, bueno, muy bien. O sea, sí existe, maravilloso. Pero tenés razón, Roger, eso era perfectamente demandable. Claro, ya íbamos con la demanda para el Consejo Nacional Electoral y con todos los resultados, pues los resultados están a la vista. Ganó la consulta, punto. Bueno, pero eso es un partido que tiene jefe y jefe que se las de armas tomar, en el sentido de que, no voy a decir pues que armas de verdad, sino de armas tomar en sus decisiones. O sea, no lo contravierte. Bueno, entonces muy rico precisarlo. Sí es vinculante. ¿Por qué? Mire usted, y es lo que yo soy periodista de vieja data y además abogado, y tenía la absoluta convicción, doctor Guillermo Mejía, de que eso que se decide en estas consultas a las que está llamando el Consejo Nacional Electoral para el mes de octubre, día 26, para todos los partidos, me tenían pensando una bobada, ¿no? ¿Para qué eso no funciona? Eso no es, vuelvo a utilizar la palabra vinculante, pero sí lo es y es demandable. Pero qué bueno recordar aquí el caso muy puntual de Liliana Rendón, quien fue, digamos, engañada, definitivamente engañada. No se cumplió lo que se decidió en torno a su nombre, pero fue que ella no quiso. Entonces, simplemente es por la decisión de ella. Pero cualquiera persona, permítame que lo diga, de esos tantos que hay metidos, permítame la expresión, para que quede claro lo que quiero preguntar, pudo tranquilamente haber hecho la demanda, no obstante la voluntad de la afectada, en este caso Liliana Rendón, no lo haya permitido, no lo haya aceptado. No, ahí sí se necesitaba porque eso ya es un derecho de la persona. No es pues una acción popular. No, tiene que tener un interesado concreto. No es pues como una tutela, o bueno, en una tutela tienes que demostrar el interés, pero no es pues como decir una acción de cumplimiento o algo así, no. En esos casos, el que ganó la consulta, si en este caso, pues como tú lo mencionaste, Liliana Rendón, ella no quiso, yo entiendo, pues por lo que me dijeron a mí, por razones familiares, como que si la entregue, no siga peleando, pues déjenos tranquilos en la casa. Entonces, se necesita la voluntad del favorecido con los votos. Muy bien, clarísimo. Javier, tiene una inquietud final. Con la venia suya y aprovechando no solamente la experiencia y amplio conocimiento del doctor Guillermo Gaviria, sino su paso por el CNE, quiero que me dé su concepto técnico y político, si cabe, de ese proyecto de resolución de la CNE que pretende extender durante un año más la designación del magistrado Prada como magistrado precisamente del Consejo Nacional Electoral. ¿Se estaría violando el reglamento interno del CNE? ¿Se estaría violando la ley? ¿O simplemente son discusiones políticas en este país tan convulsionado y tan polarizado, doctor Guillermo? Pero, a ver, explícame, Javier, en tu pregunta. Sí. Dice el magistrado Alfonso Campo Martínez radicó un proyecto de resolución que busca modificar el reglamento del Consejo Nacional Electoral para extender durante un año más el periodo
digamos, de mandato, si se quiere así, del magistrado Álvaro Hernán Prada. Entiendo que ellos están designados por un periodo específico y que este no se puede prolongar. Esa es como la pregunta, doctor. No sé si tenía conocimiento del caso. Bueno, el Consejo Nacional Electoral debe tener un reglamento interno que se asemeje al de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al reparto de los negocios, al magistrado ponente, a los, digamos, auxiliares de los magistrados, pero en cuanto a la duración del cargo de presidente y vicepresidente, cada consejo electoral, que tiene un periodo de 4 años, yo estuve del 2002 al 2006, cada periodo de esos, el Consejo Nacional Electoral elegido por el Congreso, pues tiene la potestad de definir cuánto dura el presidente y el vicepresidente. Puede que dure 2 años, puede que dure 3 o puede que dure los 4, pues eso nunca se da, pero normalmente esa presidencia se turna para periodos de 4 años. A veces hay gente que dice, no, yo no quiero ser presidente. Nos pasó a nosotros con el profesor Germán Bustillo, conocido en la radio en la época de Juan Gosaín. El profesor Bustillo, Germán Bustillo, no quiso tener la presidencia. Entonces, pues hubo una rotación ahí interna. Y eso, pues, no, eso de que quiera quedarse este señor ahí, pues, no es como de buen gusto, pero reformar el reglamento a favor de él tampoco es de buen gusto, pero se permite. Muy bien. Doctor Guillermo Mejía, expresidente del Consejo Nacional Electoral, gracias por estar con nosotros hoy nuevamente en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Y como este año es electoral, usted lo dijo, lo vamos a seguir molestando, doctor Guillermo. Espero claro, con mucho gusto, Roger, me ha faltado. Estoy dispuesto. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Y muy claro, y eso es lo más importante para nuestros internautas, porque nos ayuda a entender estos temas, sobre todo para que la gente entienda que participar es muy necesario, pero lo hace cuando hay información clara y precisa como la que nos da el doctor Guillermo Mejía.